Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una realidad que por décadas nos fue negada: tener un país seguro. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales, no a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión, desde el 2019, claro, sino a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. DG Medios Noticias. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habló sobre los derechos humanos de los presos en El Salvador. A pesar de las críticas de la comunidad internacional, Bukele pidió la extensión del régimen de excepción por 7ª vez. La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la 7ª prórroga de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo tras una escalada de homicidios y que ha dejado más de 55.000 detenidos. Al igual que en la aprobación y las 6 prórrogas anteriores, los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del Ejecutivo del presidente, Nayib Bukele. Este es un momento único. Estamos logrando lo que parecía imposible: ganar la guerra contra las pandillas. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo, literalmente, el país más peligroso del mundo, a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido, y los pocos que lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en una conferencia de prensa horas antes de la aprobación que la decisión de solicitar la ampliación de la suspensión de derechos constitucionales se tomó el jueves por el Consejo de Ministros. Si bien es cierto que es una decisión del Consejo de Ministros, viene apalancada precisamente por esa necesidad de los millones de salvadoreños que han sido testigos de todos los resultados positivos que se han obtenido, indicó Villatoro. Aseguró que los resultados son innegables, con la detención de más de 55.000 supuestos pandilleros, la incautación de 1.644 armas y una $24 millones. Contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción, acotó. El gobierno de Bukele incluye en estos días o sin homicidios varias fechas en las que se han reportado muertes de pandilleros en supuestos tiroteos con la policía y que en otras administraciones y países son contabilizados como homicidios. Una ola de violencia se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo. La escalada fue atribuida a las pandillas, por lo que el gobierno pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales. La Constitución salvadoreña indica que la prórroga de la suspensión de la libertad de asociación, reunión y defensa, además de la inviolabilidad de la correspondencia, no debe exceder un plazo máximo de 30 días y únicamente se ampliará si se mantienen las causas que generaron la declaración. De acuerdo con investigaciones del medio local El Faro, la escalada de violencia se dio tras el supuesto quiebre de un pacto entre las pandillas y el ejecutivo de Bukele, acusación de negociaciones que Estados Unidos también ha hecho. Más recientemente, este medio publicó que la ola de asesinatos coincidió con la salida a un hospital de la prisión de máxima seguridad de 4 líderes de pandillas y cita documentos obtenidos de la filtración que hizo el grupo Guacamaya. El fin de semana en que se rompieron las negociaciones entre el gobierno del presidente Bukele y las pandillas,
4 líderes nacionales de la Mara Salvatrucha, 13 salieron del penal de máxima seguridad hacia un hospital privado en San Salvador, afirmó El Faro. Las organizaciones humanitarias y la oficina del Ombudsman han recibido más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción. El presidente Nayib Bukele fue muy claro y dijo por qué son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Nacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo, para que le podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega con más información.